Hola muchachos, vamos a comenzar un tema nuevo y este es la generación de variables aleatorias. Existen diferentes métodos para generar variables aleatorias. En el parcial pasado ya habíamos visto lo que son las variables aleatorias. Ahora vamos a aprender nuevos métodos para generarlas y aplicarlos a problemas reales. Los principales métodos para generarlas son el de la transformada inversa, convolución, composición, transformación directa y el método de aceptación y rechazo. Vamos a empezar con el método de la transformada inversa. Ustedes ya en su cuaderno tienen esta información, la pueden leer o pueden retomar las diapositivas. El método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante una función acumulada f de x y la generación de números pseudoaleatorios. El método consiste en estos 4 pasos. Definir la función de densidad f de x, que va a representar mi variable para modelar, calcular la función acumulada, despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa, y generar mis variables aleatorias x sustituyendo valores con números pseudoaleatorios RI entre 0 y 1 en la función acumulada inversa. El método de la transformada inversa también puede emplearse para simular variables de tipo discreto, como las distribuciones de Poisson, de Bernoulli, la binomial, la geométrica, la discreta, la general, etc. Nosotros vamos a empezar con la distribución uniforme, muchachos, y dice que a partir de la función de densidad de las variables aleatorias uniformes entre A y B se obtiene esta función. Al igualar la función acumulada f de x con el número pseudoaleatorio RI y despejar x nos queda la siguiente función. Entonces, ¿qué es lo importante de la distribución uniforme, muchachos? Que es para simular variables en aquellos problemas que tengamos un límite inferior y un límite superior. Por eso nos dice que la función f de x es igual a 1 entre b menos a, cuando a es menor o igual a x y es menor o igual que b. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver qué es lo que quiere decir esto. Del libro tomé el ejercicio 3.6 para resolverlo. Pero recuerden, muchachos, que todas las variables aleatorias son generadas a partir de un número aleatorio. Entonces, ustedes van a empezar un archivo nuevo que se va a llamar actividad 2, guión bajo y sus apellidos. Y luego tienen que poner la portada. Recuerden que en la portada deben de ir todos sus datos. Y en la portada van a poner generador de variables aleatorias. En la siguiente hoja me van a hacer un método para generar números aleatorios. Yo puse aquí el congruencial multiplicativo con los datos que les puse en el video anterior para generar 300 números, inclusive se pueden generar más, y de aquí es de donde voy a estar tomando todos los números aleatorios para empezar a generar variables en estos ejercicios, ¿ok? Entonces, primero vamos a generar mis números aleatorios. Aquí está la información, muchachos. Con un valor de A de 217, un valor de la semilla de 23 y un módulo de 1.000.000. Esos son los 3 datos más importantes para generar mis números aleatorios en mi método congruencial multiplicativo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que los generamos, empezamos con el 3.6 que les comentaba que vamos a aplicar una distribución uniforme. Les decía que lo más importante de la distribución uniforme, aquí está, aquí se los voy a explicar. Esto, muchachos, esta información, como les decía, la tomé del libro y la fórmula la tomé de las diapositivas que les mandé. Acuérdense que al final viene un formulario y aquí está. Es la distribución uniforme. De aquí la tomé. Y me dice la distribución uniforme es igual a A más, y entre paréntesis, B menos A, y eso multiplicado por RI. ¿Qué quiere decir A? A es el límite inferior de la distribución uniforme
B es el límite superior de la distribución uniforme y RI obviamente ya sabemos que son los números aleatorios. Bueno, vamos a ver qué nos dice el problema. Dice, la temperatura de una estufa se comporta uniformemente dentro de un rango de 95 a 100 grados centígrados. Una lista de números pseudoaleatorios y la ecuación XY es igual a 95 más 5RI nos permite modelar el comportamiento de mi variable aleatoria que va a simular la temperatura de la estufa. Aquí ya nos está dando el rango, el límite inferior 95 y el límite superior 100, que son grados centígrados. Entonces aquí tengo el valor de A, 95, el valor de B, que son 100. Enseguida voy a generar 100 números aleatorios. Voy a hacer mi numeración del 1 hasta el 100, que ya saben cómo hacerla, y el RI, como les dije, ya tenemos un generador en una hoja, entonces aquí lo único que vamos a hacer es igual, vamos a la hoja donde tenemos mis números aleatorios y voy a seleccionar el primer número aleatorio y le doy Enter. Ahí ya lo copié. Obviamente para copiar los demás ya saben, hay que posicionarse en la parte superior derecha, darle doble clic para copiar los demás números y así se van a copiar, bueno, en este caso hice 200, ¿ok? Una vez que tenemos esto, vamos a generar mi variable aleatoria. ¿Qué dice? Mi fórmula. Pues mi fórmula, acuérdense que es A más la diferencia de B menos A por RI. Entonces, mi variable aleatoria es igual a A más, abro paréntesis, B menos A por mi número aleatorio. ¿Ok? Le damos Enter y ahí ya me está generando la variable aleatoria. Le doy doble clic. Bueno, para esto tengo que fijar celdas. Tenemos que fijar la celda donde estoy tomando el valor de A y donde estoy tomando el valor de B. Entonces, que sería B10 y B11. F4 o función F4 según sea la máquina donde lo estén haciendo, acuérdense. Si es una laptop es función F4 y si es una de escritorio es simplemente F4. Y el valor de B15, ese no se va a fijar. Le doy doble clic, le doy clic y luego ya doble clic y me va a generar todas mis variables aleatorias, ¿ok? Aquí, muchachos, como le puse en el encabezado, estos son mis 100 simulaciones que voy a hacer. Estos son mis números aleatorios que voy a estar utilizando para la simulación y esta es mi variable aleatoria. ¿Qué simula mi variable aleatoria? Simula la temperatura de una estufa. Entonces, aquí me está diciendo que en la estufa número 1 o en el encendido o en el primer encendido de la estufa llega a una temperatura de 95. En el número 7, la estufa 7, o en el encendido 7, la temperatura llega a 98.75 grados centígrados y así podemos estar checando toda la simulación. Para poder tener un poquito más claro el análisis de la información, vamos a utilizar el método Monte Carlo. El método Monte Carlo consiste, muchachos, en hacer agrupaciones de ciertos límites para poder analizar la información. Es muy parecido a lo que hicimos en la chi cuadrada, ¿ok? Vamos a generar categorías. Pero para ello tenemos que generar igual un máximo, que acuérdense que es con la función máximo y que es lo que quiero analizar, la temperatura. Un mínimo y también con la temperatura. El rango, acuérdense que es la diferencia del máximo menos el mínimo. Y las clases, recordemos que es raíz de n. Raíz de n, acuérdense que son en este caso 200 números aleatorios y la vamos a redondear para que las clases me queden ajustadas a un número entero. Aquí me da 14 clases y la amplitud es la diferencia del rango entre las clases.
Una vez que ya tenemos esta información, que ya la había explicado bien a detalle en el video anterior, vamos a generar nuestra tablita de los límites superiores con los límites inferiores y las categorías, ¿ok? Tenemos la categoría, vamos a tener el encabezado del límite inferior, límite superior y la frecuencia. En la categoría, acuérdense que van las clases, son 14, entonces aquí está el listado de 14. Enseguida, el límite inferior. Recuerden que el límite inferior es igual a el mínimo, ¿ok? Igual al mínimo. El límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud. Esto es igual al límite inferior más la amplitud. Igual, en el límite inferior de la clase número 2, acuérdense que va a ser el límite superior de la clase 1. Y así sucesivamente. Si voy al límite inferior de la clase 10, este lo voy a tomar del límite superior de la clase 9. Ahí está. ¿Ok? Y los límites superiores, pues va a ser el límite inferior de esa clase más la amplitud en todos los casos. Aquí está. El límite inferior más la amplitud. En este caso, el límite inferior de la clase más la amplitud. Y así hasta llegar aquí. Una vez que tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior, vamos a sacar la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiero saber cuántos encendidos o cuántas estufas estuvieron entre estas temperaturas, entre el 95.022 y el 95.37. Recuerden que esto lo tenemos que hacer de la siguiente manera para que nos cuadre. Tenemos que seleccionar todas las clases o todos los intervalos y luego poner igual y empezamos a escribir la función frecuencia. Me va a decir, ¿de dónde quieres que saque la frecuencia? Pues de las temperaturas. Coma, grupos. Van a ser los límites superiores de mis intervalos. No le vamos a dar Enter. Recuerden que tenemos que darle Control Shift y Enter. Ahí está. ¿Cómo sé que el conteo está bien? Pues porque voy a hacer al final una sumatoria que me debe de dar igual al número de simulaciones. Suma de todas mis frecuencias y me da 200. ¿Okay? Una vez que tengo esto, vamos a sacar una gráfica para el análisis de resultado que sea un poquito más claro. Seleccionamos categoría, Shift. Bueno, seleccionamos categoría y es Control y frecuencia. Y vamos a insertar o inclusive le podemos dar clic derecho, insertar. No me aparece. No me aparece como opción. Seleccionamos y nos vamos a la opción insertar del menú principal y vamos a insertar un gráfico. De preferencia, muchachos, vamos a seleccionar un gráfico de dispersión. Ahí está. Lo selecciono y ya me está generando mi gráfico. Aquí me voy a ir al diseño rápido para poderle poner nombre a mi eje X y a mi eje Y. Entonces aquí puedo estar viendo que si selecciono ese, ya me está poniendo lo que son el texto para poner títulos, ¿ok? Ahí está. Selecciono ese, me voy a donde dice título de eje y empiezo a suprimir para poder indicar a qué se refieren esos datos. Lo que va sobre la Y se refiere a la frecuencia.
Y lo que va sobre el eje de las X se refiere a las categorías. ¿Ok? Y aquí estamos analizando los resultados, ¿ok? De la simulación de la temperatura en 100 estufas o en 100 encendidos de una estufa. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Ahí está. Podemos seleccionar algún formato que ya esté prediseñado. Incluso le podemos cambiar los colores. Aquí está. Yo seleccioné esos colores. Aquí a categoría también le podemos dar un formato especial. Vamos a formato y le podemos poner el relleno de la forma. Pues ahí que sea ese color para que combine con los colores que ya había seleccionado. Igual allí. Y así le pueden dar, por favor, cualquier formato que ustedes quieran y gusten y que sea acorde a los colores que están utilizando. Una vez que ya hacemos esto, ¿cómo podemos interpretar los datos, muchachos? Pues vamos a analizarlo un poquito. Aquí en la tabla de Monte Carlo podemos ver que en la categoría 9 representa la temperatura entre 97.85 y 98.20 y me dice que 7 encendidos cayeron en esa temperatura. Y ya aquí podemos estar viendo. Por ejemplo, si vemos aquí, en el 5 me dice que son 20. Aquí analizamos y me dice que en la categoría 5 fueron 20 encendidos o 20 estufas las que llegaron entre 96.43 y 96.79. Voy y analizo 5 y si nos vamos hacia la Y me dice que fueron abajo de 25, ¿sí? Entonces, más o menos 20. Aquí está. Si es el 5, aquí está, exactamente en el 20, ¿ok? Aquí simularía el 4 y el 4 me dice que son 24, pues aproximadamente aquí está cerca del 25. Y ya así es como se analizaría la información que nos acaba de dar esta simulación.